hoy contando para iniciar con 39 personas conectadas. Es primero un honor presentar a don Juan Muñoz, un colaborador de la Federación y de las cooperativas de ahorro y crédito de este país, en cuanto a su especialidad. Aparte de ser una persona muy amena, eh, con un humor muy bueno. Quien no lo conozca podrá luego conocerlo, pero sobre todo un profesional de, aparte de la estadística, la economía, y con mucha sinceridad nos comunica lo que opina y lo que podría llegar a suceder si no se toman decisiones. Como bien se decía en una charla previa, la incertidumbre es de todos los días y además que el problema económico es múltiples necesidades con recursos escasos. En ese tanto están conectados para escuchar, sáquenle el mayor provecho a don Juan y él dirá si requiere preguntas en el transcurso de su disertación o al final. Pero también tenemos la modalidad de texto. Ustedes anotan sus preguntas u observaciones en el chat y también se las comunicaremos a don Juan en el momento oportuno. Así que, don Juan, tiene el auditorio suyo, muy amable y muy buenos días. Pues muy buenos días a todos, muy feliz año 2021, aunque la cosa no se ve diferente a la del año pasado, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Es para mí, como siempre, un gusto, un honor, un placer compartir con los cooperativistas. Realmente yo siempre me he identificado con el movimiento cooperativo, es realmente una expresión solidaria y social irreemplazable, realmente. ¿Ah? Y siempre a la disposición no solo de FECOPSE, no solo de Infocop, ahora dirigido por mi muy apreciado amigo Johnny, sino también para cada uno de ustedes. Siempre estaré a la disposición de todos. El tema que nos ha convocado en las últimas 3 semanas, incluido hoy, con las charlas de los colegas anteriores, es la esencia del análisis económico. Nosotros, y ustedes lo saben muy bien, tenemos que brindar, desarrollar, definir planes estratégicos, planes operativos, mínimo un año. Entonces tenemos el plan operativo anual y ojalá un plan estratégico de 4 o 5 años para orientar la actividad de la cooperativa, de la actividad de cualquier empresa u organización. En esos planes uno siempre ve una línea recta de qué es lo que quiero, pero en la vida, tanto institucional, corporativo, personal, la línea recta se va convirtiendo en un verdadero colocho y siempre se sale adelante. O sea, el optimismo nunca hay que dejarlo de lado, todo tiene solución y si no la tiene, pues sigamos siempre para adelante. Antes de comenzar todo lo que les quiero decir, sí quisiera que me interrumpieran con sus observaciones en el momento en que la tengan. Yo no puedo ver la mano levantada o no puedo ver el chat, pero alguien de FECOPSE que nos ayude con eso para que me interrumpan y escuchar cuál es esa consulta. Eso sí se los agradecería. Me gusta más que lo hagan en el momento para no perder el hilo y tal vez desarrollar algo más a raíz de ese comentario que esperar al final, que ya uno hasta puede estar cansado y con pereza de seguir escuchándome. Eh, ¿Qué es lo que les quiero? Con todo gusto, don Juan. Muchas gracias, muy amables. Eh, Hoy se publica el programa económico del Banco Central de Costa Rica. Ya probablemente al mediodía, tal vez después del mediodía ya lo vamos a tener dispuesto. Esta presentación la hice hace varios días con información que yo veo, pero sí les puedo decir que hay 3 datos que probablemente salgan hoy con bastante relevancia. El primero de ellos es que pareciera la predicción de la actividad económica del año pasado, el 20, es de una contracción del Producto Interno Bruto del 2.5%, perdón, del 4.5%. Si eso se confirma en el programa económico, pues sería una reducción menor a la que estábamos previendo cuando en abril el Banco Central nos hizo una revisión de disminución de poco más del 6%. Y si uno lo pone en contexto, pues uno dice, mire, en vez de disminuir 6, que disminuyamos 4,5, no es mucha la diferencia. Bueno, en términos del volumen de producción es enorme. Es una diferencia enorme. Lo que pasa es que los números todos lo resumen y lo sintetizan y no nos dan una idea muy clara
del impacto del quantum, de la producción en kilos, en toneladas, en lo que sea. Es un cambio importantísimo. Igual, solo para hacerles una referencia, sucedió con la predicción de la economía estadounidense, que se creía que iba a disminuir poco más de 4,5%, también parecido a lo que nos está sucediendo a nosotros, y resulta que ahora dijeron que se redujo un poquito más de 3. Bueno, eso es para estar, digámoslo así, con un buen consuelo, que no fue tan malo. Pero esas diferencias entre lo previsto y lo que estaríamos viendo sí tienen importancia porque al final de cuentas yo como economista respiro con un poquito más de tranquilidad de ver que no fue un derrumbe tan catastrófico como el que sucedió al inicio de la pandemia, que llegamos a decrecer hasta un 8%. Quiere decir que la economía costarricense tuvo un desempeño resistente. Y si uno se pone a verlo, y hay que esperar el programa económico, probablemente el que amortiguó la caída prevista fue todo el tema de zonas francas de tecnología médica, que esa más bien se disparó. Incluso se instalaron más empresas de tecnología médica en nuestras zonas francas porque la demanda de dispositivos, especialmente de respiradores, en Estados Unidos fue inmensa. Y hay empresas en zonas francas acá que los primeros reportes que se están recibiendo este año es que crecieron demasiado. Entonces, eso me va a llevar a algo que voy a irles comentando más adelante, toda la transformación que está sufriendo esta economía y que por eso digo, soy optimista, aunque tiene sus grados de incertidumbre alta. Lo más importante para ustedes, plan estratégico, plan operativo, para este año es probable, la predicción del Banco Central nos dirá que tal vez el Producto Interno Bruto, la actividad económica, va a crecer en 2,6% este año. Hablar de eso en enero significa revisarlo probablemente en junio, porque se pueden desatar tantas fuerzas en los mercados internacionales, tantas decisiones, especialmente de la economía importante para nosotros, que la de Estados Unidos bajo una nueva administración, la volatilidad de los mercados, la posibilidad de que los gobiernos europeos y estadounidenses caigan en un tema de déficit fiscal preocupante. Todo eso, señores, por el momento está en el tapete. Y de ahí surge una incertidumbre que nadie, ni con una bola de cristal perfecta, puede decir qué sucederá, cuándo sucederá y cuáles serán las consecuencias. Entonces hay que estar siempre muy bien informado. Y por último, para el año entrante, es probable que el programa económico nos diga que vamos a crecer en actividad económica un 3,5%, que sería un salto de calidad realmente, porque el 2,6 de este año es más que todo un salto de rebote. No podemos caer más bajo. Lo que nos queda, si ya caímos tan bajo, es subir. No es por una reactivación económica en sí, sino es básicamente incluso por método de cálculo. Al final de cuentas, señores, lo que interesa en nuestro negocio, en nuestra actividad cooperativa, es ver todo el tema laboral. Y el tema laboral de empleo, desempleo, salarios, congelamiento de salarios, congelamiento de plazas en el sector público, es a lo que le debemos apuntar. Y ese tema, ustedes lo deben tener muy claro con la ley de empleo público que está ganando más votos en el Congreso. Y siempre estará latente la posibilidad, especialmente en el próximo año, que es electoral, de plantear la reestructuración del Estado público. Entonces, ¿No le echó en el maletín suyo, de casualidad? bueno, alguien está guardando un maletín. Por Lo que favor, les quiero cerrar micrófonos, por favor. Lo que les quiero es plantear este pequeño calentamiento para ir estirando neuronas, porque lo que se nos viene básicamente es algo que depende del Fondo Monetario. Qué interesante, ¿ah? Y no es que dependa del fondo, el Fondo Monetario cambió completamente su visión de la vida económica de los países miembros desde hace unos años a hoy. Ahora acepta la responsabilidad social del ajuste económico, es decir, hay que hacer un balance entre el ajuste económico, impuestos principalmente, gastos del gobierno y ver qué impacto puede tener en el bienestar. Medir eso es complicado, pero al final de cuentas tenemos indicadores como desempleo, informalidad de los negocios,
que es realmente un tema de trabajo precario. ¿Qué pasaría si no aprobamos el acuerdo con el fondo? Y aquí el punto es muy importante. Es la primera vez en los 16 convenios que el país ha llegado a convenir con el fondo, 16, desde el año 64, que fue el primero, en el que es el gobierno central el que acude al Fondo Monetario. En todos los anteriores siempre ha sido el Banco Central. Y cuando ha sido el Banco Central no se necesita ninguna aprobación en la Asamblea Legislativa. Pero en este caso de por medio hay un empréstito, 1.750 millones, y como todo acreedor, pórtese bien y dígame cómo me va a pagar. ¿Cuáles son las medidas que va a tener para pagarme ese préstamo? Y esas medidas son las decisiones y las propuestas económicas que ya no impone el fondo, sino que el gobierno es el que las lleva. Ahí está el gran cambio del Fondo Monetario. Ya no viene a rajatabla a decir, usted cierra esto y se disminuye esto y punto. Ahora es, dígame qué va a hacer y yo veo el balance y veo la viabilidad. Entonces, bueno, si no hay acuerdo con el fondo por una razón, es ahora un acuerdo político, ya no es un acuerdo de estabilidad financiera del Banco Central. Eso tiene que ir por el tamiz de las fracciones legislativas y estamos en año electoral. Entonces, claro, aquí cabe preguntarse si a los partidos con algún margen probable de ganar la presidencia el año entrante les interesará desde ahora hacer el ajuste o les interesará después plantear otro ajuste, en cuyo caso vamos a sufrir todos también. O bien pueden estar aquellos que por efecto de política populista digan, no, no tenemos nada con el gobierno, no tenemos nada con el fondo, aunque nos lleve el problema, ya saben a dónde, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaría uno si no tenemos acuerdo con el fondo? Viendo el equilibrio general de la economía, a cómo se ha venido desempeñando, probablemente el gobierno va a recurrir al empréstito interno, a colocar deuda interna, porque los mercados internacionales van a pedir tasas muy altas por un elevado riesgo de no tener un acuerdo con el fondo. Si es así, uno esperaría una presión al alza de las tasas de interés por tener a esa ballena, la Tesorería Nacional, metido en una piscinita, que son todos los que le compran bonos. Entonces, es muy probable que suban las tasas y por consiguiente los rendimientos. Ahora, si los rendimientos suben, es porque se está depreciando el valor de la deuda del gobierno y eso tiene consecuencias muy serias en ganancias y pérdidas para todos los que mantienen títulos del gobierno en su poder, principalmente operadoras de pensiones. Es un tema delicado. Ahí viene un tema de qué va a hacer el Banco Central en ausencia de un acuerdo para estabilizar presiones en las tasas de interés. Entonces se puede abrir el riesgo de un banco central muy activo inyectando dinero en, en un entorno donde la economía no reacciona tan rápidamente. Es un tema complicado para el Banco Central. ¿Ah? También, si no nos van a entrar recursos del exterior porque el gobierno se portó mal o porque no, el Congreso no aprobó el convenio con el fondo, pues vamos a tener menor disponibilidad de dólares en la economía. Y esa menor disponibilidad se podrá ver reforzada porque el turismo se nos está cayendo otra vez, que es una de las principales fuentes de ingresos de divisas. Entonces, bajo ese punto, uno podría ver una catástrofe, ¿verdad? Yo no soy catastrófico nunca en mis predicciones, pero sí habrá presión en tasas de interés y tipo de cambio. Eso es la primera reacción de los mercados, de todos, somos todos nosotros, ante la incertidumbre. Y claro, el menor ingreso de capitales, más que todo asociados con el cierre de fuentes de financiamiento en dólares para el gobierno central. La inversión extranjera directa sigue fluyendo. Para este año, por ejemplo, la reinstalación de Intel se espera que permita el ingreso de 300 millones de dólares para rearmar y poner en operación otra vez la maquila tecnológica. Pero bueno, son 300 millones, no es tanto, porque ya Intel tenía bastante instalado aquí, bastante capital. Es probable que tengamos un aumento de la deuda interna más allá de lo recomendable, no subir del 70%. Y aquí una observación muy interesante, señores. El primer indicador que nos dio Hacienda de que no llegamos al 70% de la presión de deuda, 70% del Producto Interno Bruto, nos dio un respiro muy interesante.
no llegamos al 70, que era como una barrera psicológica para el desplome, sino que nos quedamos en 69 y algo en la primera información de Hacienda. Pero a los pocos días, el jueves de la semana pasada, el Banco Central anunció que había ampliado la cobertura de cálculo de la actividad económica y que el Producto Interno Bruto era más alto de lo que se estaba midiendo y que en lo que aumentó fue en 3,5%. Eso hizo que la proporción de deuda interna ya no fuera 69, sino 67, un respiro adicional. Y aquí una gota de reflexión, señores. Las cuentas nacionales de las que se deriva el cálculo del PIB se tienen que revisar frecuentemente, porque la estructura económica de un país cambia, y especialmente la de Costa Rica, muy rápidamente. El último cálculo actualizado que teníamos del PIB era del año 2012. Habían pasado ya 8 años y ahí hubo alarmas de que no, eso no era posible. Entonces se dio el banco desde el 2009 a la tarea de proponerse una meta de ampliar el censo económico, el censo agrícola, el censo ganadero, cada 5 años para recalcular la actividad económica. Quiere decir eso que ya en el 2022, próximo año, el Banco Central va a volver a hacer un cálculo del PIB y en el 2025 darnos la información con un cálculo nuevo. Entonces, ese aumento no lo vean como que se maquillaron las cifras para verse mejor fiscalmente, no. Es un tema que recurrentemente todos los bancos centrales del mundo hacen. Incluso el fondo y ahora la OCDE nos están pidiendo que estemos recalculando el PIB cada 2 años, pero es un esfuerzo demasiado grande en términos de dedicación de personal, recursos técnicos y presupuestarios. El asunto nos dio un respiro el año pasado, pero sigue siendo una proporción alta. También vamos a tener una presión al déficit del gobierno central si no se aprobara el convenio, porque vamos a tener que pagar tasas de interés más altas por la deuda bajo un riesgo mayor, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos esas medidas que se nos pueden venir. La expectativa es fundamental. Las expectativas negativas ante una incertidumbre en ausencia del fondo llevan a los productores a sostener, a suspender, a evitar contratar gente y sus planes de producción serán menores, especialmente en las zonas que no son de zona franca. Entonces ahí podría ser que tengamos un problema de empleo si esto no se resuelve. Y claro, problemas de crecimiento desigual, ¿verdad? Nosotros tenemos una fractura en la Costa Rica económica, zonas francas con empleos bien pagados, tecnológicamente avanzados, de mucho empuje, y el resto del país que ahí va a nadadito de perro y procurando y rezándole, no sé si a Santa Rita de Castro, la santa de los imposibles, de que no haya un aumento bestial de impuestos, porque siempre hay alguien que sale con esa idea. Esto es en el caso de que no tengamos convenio con el fondo. Si lo tuviéramos, que sería, es la primera vez que lo voy a decir, a mí no me gusta el Fondo Monetario para nada. Yo trabajé con ellos varios años cuando estuve en el Banco Central y son tan mecánicos y sí, aprendí de ellos a no tener conciencia social del ajuste económico. Pero con el paso del tiempo eso es una espiral de decaimiento muy fea. Gracias a Dios el fondo cambió y yo creo que sí es necesario llegar a un convenio con el fondo. Eso abre la posibilidad de obtener recursos en el exterior por parte del gobierno, además de los 1.750 millones de dólares del Fondo Monetario con tasas de interés realmente regaladas, muy bajitas. El fondo no es usurero en eso, son bajitas, ¿ah? Y mucho menores a las que se podrían tener en caso de recurrir al mercado internacional sin el convenio. El gobierno podría emitir deuda más barata para cambiarla por deuda actualmente cara. Y aquí otra gotita de reflexión. Hay algunos políticos y tal vez algunos economistas que piden reestructurar los plazos de la deuda actual y probablemente lanzarlos a plazos mayores, cosa que sería condenar a las futuras generaciones y negociar tasas a la baja. Eso no sería conveniente, señores, porque eso sería una reestructuración de la deuda. Y las reestructuraciones de deuda siempre aumentan la prima de riesgo y nos podría salir más caro. Lo que sí se puede hacer es, voy a emitir deuda
para intercambiarla por otra, pero eso es por voluntad del tenedor de la deuda, si quiere intercambiarla. Entonces, hay que tener muy claro cómo se maneja la deuda. Para mí, tal vez, el manejo más importante es emita deuda más barata, menos riesgosa porque está emitida bajo el convenio del fondo y vaya viendo a ver si alguien la sustituye. ¿De acuerdo? Y eventualmente entonces se va generando una menor presión en el pago de la deuda y por consiguiente menores presiones en tasas de interés y tipo de cambio. No es que el tipo de cambio vaya a dejar de aumentar, no, es que lo va a hacer con menos presión y eso significa menos pérdida de activos internacionales del Banco Central. Ese es el punto. Y claro, si la economía mundial sigue renqueando y siguen los cierres y siguen medidas difíciles para nuestros países, pues probablemente el tipo de cambio tenga que devaluarse más, pero por una razón, por un factor externo. ¿Ah? Existirá la posibilidad de reducir porque la meta con el convenio es que en el año 2023, en vez de tener un déficit primario, tengamos un superávit primario y eso cambia toda la perspectiva y la expectativa, se mejora. Actualmente, desde hace varios años, trabajamos con un déficit primario fiscal importante. Y eso es una pésima señal de que no estamos administrando bien la hacienda pública, porque lo que nos dice es que lo que recibimos en impuestos, que son, digamos, entre comillas, recursos sanos, no alcanzan siquiera para pagar salarios y transferencias corrientes. Ni siquiera para eso. Eso ya es un problema de tener que usar la tarjeta de crédito para comprar en el supermercado. Y eso no se debe hacer nunca. Entonces, si pasamos a tener un superávit primario, dejaríamos de endeudarnos para pagar gasto corriente y poder dedicar el superávit incluso para pagar intereses. En este momento, Costa Rica, nuestro ministerio, tiene un esquema Ponzi de deuda. Tengo que endeudarme para pagar intereses de la deuda. Eso es un esquema Ponzi que no se sostiene nunca. Tarde o temprano se desploma. Sencillamente la gente nos deja de invertir. Entonces, vean ustedes que se pueden abrir 1.750 millones de dólares, no es una panacea. Sin embargo, tiene la virtud de que nos van a calificar mejor. Ya, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y claro, si aprobaran la ley de empleo público y otras cuestiones, más impuestos, menos gastos, ahí están interrogantes, porque de este camino por impuestos o gastos, al final de cuentas va a salir de la Asamblea Legislativa. Y ya sabemos que ahí hay 57 fracciones legislativas, algunas con sentido de razón, otras irracionales, pero ahí están. ¿Ah? El punto es, hay que estarlas midiendo, hay que estar viendo cómo se lleva esto a cabo. ¿Alguna duda hasta el momento, señores? ¿Alguna duda? Bueno, números, como debe ser, para irnos ubicando. Lamentablemente, un consolidado de crédito del crédito del sector cooperativo no existe como tal, pero aquí me voy a referir a lo que ustedes pueden estar viendo en pantalla. Cómo en saldos en millones de colones ha venido creciendo el crédito de todo el sistema financiero. Bancos públicos, bancos estatales, bancos cooperativos, y ahí todavía los tiene las UGEFAS y metidos, cooperativas financieras, bancos privados. ¿Cómo se ha comportado esto? Y vean qué interesante, no ha dejado de crecer, ni en términos nominales, que es la línea azul, medidos con la inflación del año o del mes, ni en términos reales, que es la línea roja, quitando la inflación. El momento de decrecimiento se dio inicios del 19 y a mediados del 19. Se dio un decrecimiento. ¿Ah? Ahí fue un tema ya de que nos estamos hundiendo y la gente pues mejor no me endeudo y los bancos y cooperativas mejor no doy crédito. Pero vean que volvió, tal vez a una tasa menor como ya la vamos a ver, pero el crédito de todo el sistema financiero no ha dejado de crecer durante esta discusión de las opciones con el Fondo Monetario. Ustedes como funcionarios de las cooperativas tendrán en cuenta también que usualmente el crédito puede llegar a crecer no solo por una mayor capacidad de pago de los asociados,
sino también por el hecho de la estrategia de colocación de crédito que ustedes tengan. Hay cooperativas que incluso siendo cerradas en la institución pública, se abrieron al sector privado. Entonces, al final de cuentas, aquí puede haber algunos factores importantes que expliquen por qué sigue creciendo y por qué seguirá creciendo. Difícilmente el crédito va a dejar de crecer. En términos de variación, que es muy importante ver para efectos del ciclo, la línea azul demuestra la variación de un mes de un año al próximo mes del año siguiente, es interanual, y si se dan cuenta, efectivamente, desde más o menos junio del 2019, el crédito decreció hasta mayo del 2020, es la parte azul inferior que ustedes pueden ver en este tramo. Y aquí fue donde, la verdad, se pintaron escenarios muy catastróficos de la economía nacional. Ahí pudo haber una mala interpretación económica o también podría haber habido una mala decisión política de criticarlo todo, ¿verdad? De criticarlo todo. Me detengo aquí un minuto. Ayer salió el presidente del Banco Central declarando las posibles consecuencias que el convenio sin firmar podría tener en Costa Rica, parecidas a las que les acabo de decir, y ya hubo gente en mis redes sociales diciendo que todo es un engaño, que todo es un susto, que es una alarma para clavarnos más impuestos. Bueno, yo honestamente esa gente no la leo. Sencillamente aplico análisis económico libre de cualquier prejuicio. Y eso es lo que uno debería hacer realmente. Y si se dan cuenta, la tasa de crecimiento del crédito ya al 2020 está en 2,5% más o menos. Siempre se recupera. Son tasas interanuales en términos reales. El crédito no deja de crecer. Habría que ver, dada la poca capacidad del crecimiento del ingreso real de la economía, qué es lo que está moviendo esto. Entonces, es colocación, muchachos. Y pregúntense ustedes si los planes estratégicos y el plan de colocación de crédito podría estar influyendo en el hecho de que ustedes no dejen de colocar crédito, aunque sea una tasa relativamente más baja. La línea roja es el comportamiento de la actividad económica, nuestro ingreso, nuestra capacidad de ingreso real, lo que tenemos de ingreso real para bienes de consumo, para bienes de servicio. Sí, efectivamente la línea roja se desplomó toda, ¿de acuerdo? Se desplomó. Fueron los cierres de abril, marzo, abril y mayo del año pasado que se trajeron eso al suelo y sucedió en todos los países. Eso sucedió en todo el planeta. Sigue creciendo a tasas negativas, o sea, unas disminuciones, pero ya no del 8%, como se pudo haber visto en mayo del año pasado, aquí, y probablemente después en julio, del 7, 9, si mal no recuerdo, fueron caídas muy severas, pero si se dan cuenta, ahora ya estamos más o menos en 5%, y probablemente el Banco Central hoy nos avise que decreceríamos el año pasado en 4,5%, cosa que les reitero, a mí me da alivio de que esta economía haya podido dar un salto de rebote y probablemente pónganse a pensar que de crecer un 4,5 a este año a crecer un 2,6 el año entrante es un rebote muy fuerte de unos 6 puntos porcentuales de crecimiento. Eso es muy fuerte, señores. Y esperemos que se vaya viendo realmente en un bienestar social más elevado. De eso vamos a hablar ahorita porque es parte de la estrategia cooperativista y de la estrategia en general de los que dan crédito. Entonces, la cosa con el crédito más bien siguió creciendo en términos reales, eso es satisfactorio. La economía no cayó tanto el año pasado como se preveía, una noticia alentadora dentro de lo malo que fue. Y por ese lado, pues esperemos que este año mejore todo. Este gráfico nos da una relación muy interesante entre el Producto Interno, la actividad económica, y el crédito. Son las variaciones, es el grado de asociación, lo que en estadística llamamos correlación. En el eje horizontal está el crecimiento del crédito, la tasa de crecimiento interanual del crédito, y en el eje vertical está la tasa de variación del IMAE, la actividad económica. Vean que la línea de tendencia es positiva, crece.
Eso quiere decir que hay algún grado de asociación entre el nivel de actividad económica y la colocación de crédito. Es decir, si esperamos realmente que la economía el año entrante vaya a mostrar ya un crecimiento y no una contracción, pues entonces es de esperar que haya una mayor demanda de crédito. Es de esperar. Eso va a depender de algo que muchas veces es perverso y muchas veces puede ser favorable, que es la regulación de crédito, ¿verdad? Y ustedes ya se están enfrentando a un nuevo reglamento de riesgo de crédito que los va a poner a pensar en las probabilidades. Es un tema elegantísimo, aunque yo le hubiera sugerido a la su jefe un cambiecito. Pero al margen de eso, si ustedes se dan cuenta, en Costa Rica para varios años, aquí hay 5 años si mal no recuerdo, aumenta el IMAE, aumenta la colocación de crédito. Los puntitos abajo, en los cuadrantes de la parte negativa del crecimiento económico, son precisamente los meses de pandemia, que son completamente fuera de algo normal. Si eso no los colocáramos, la relación positiva sería tal vez más evidente. Pero primera conclusión, efectivamente, hay una asociación positiva. Si crece la actividad económica, crece el crédito. Aquí hay que dejar de pensar en lo que es algo equivocado. Una mayor colocación de crédito no se va a reducir en una mayor actividad económica. Olvidémonos de ese círculo vicioso. Es al revés. Una mayor actividad económica aumenta la capacidad de ingreso y eso aumenta la capacidad de endeudamiento, no de la otra forma. La política del Banco Central de inyectar 750.000 millones no es un incentivo económico para crecer, es un alivio para los deudores. Y lo van a usar para aliviarse, no para crecer. Entonces, al final de cuentas, hay que saber distinguir un poquito a qué va dirigida la medida. La primera conclusión, reitero, a mayor actividad económica, mayor demanda de crédito. Y para el año entrante, si tenemos un crecimiento del 2.6, pues entonces el IMAE, el PIB van a aumentar y es probable que tengamos una mayor demanda de crédito. Y eso lo vamos a hablar un poquito más detenidamente al final de la presentación. Tasa básica como referencia de del costo del dinero, pues sí, la hemos disminuido sustancialmente, ¿verdad? En términos nominales, hemos pasado de niveles como el 6,5% a niveles cercanos al 3% en tasa básica, aun cuando el Banco Central tiene sus tasas de referencia monetaria casi en cero. No ha caído tanto, pero eso es probablemente por los mecanismos de transferencia que hay entre tasas en colones, tasas en dólares, la influencia que puede tener el sector externo en todo esto, pero sí hubo una disminución muy pronunciada a raíz de la pandemia y se ha mantenido siempre baja, estable alrededor del 3%. Si le quitamos la inflación, pues sí, tenemos también un comportamiento bastante, digámoslo así, volátil, la línea roja. Sigue siendo, dado el nivel de inflación tan cercano a cero que tenemos, ambas tasas tienden a coincidir. El tema aquí importante es que difícilmente el Banco Central va a poder bajar aún más las tasas, ya sea por presión en los mercados monetarios, inyectando dinero, ya sea porque el gobierno pueda conseguir mejores términos contractuales en la deuda, pero lo cierto es que ya pasar a una tasa negativa, como en algunas economías existe, deme plata y, y yo le voy a dar algo más, ¿verdad? Es decir, no se ve, no se ve, es difícil y por más que algunos economistas muy heterodoxos están replanteando cómo el Banco Central puede llegar a tasas negativas, existen. Lo cierto del caso es que el impacto económico no es tan viable por una razón. Que el Banco Central inyecte dinero con tasas muy bajas para impulsar la economía depende del punto en el que esté la economía y en este momento nosotros estamos en contracción. Entonces, cualquier impulso de la economía o del Banco Central, perdón, se disipa. No va a tener un efecto tan importante por una sencilla razón. La pandemia llegó para cerrar negocios.
llegó para cerrar empresas, para destruir capital de trabajo, capital físico. La destrucción es grande en ese componente de la producción. Una inyección de dinero no va a hacer que eso se recupere. Y pareciera que esos economistas heterodoxos de aquí y de allá se les está olvidando la parte real de la crisis y creen que todo se resuelve con dinero, que dinero no es lo mismo que ingreso tampoco. Viéndolo en términos de la tasa de variación del crédito y de la tasa básica en términos reales, los dos, vean, como ya lo vimos anteriormente, la línea azul es cómo se ha comportado la variación del crédito en el tiempo. Ha venido creciendo desde un punto mínimo a finales del 2018 y ahora está creciendo más o menos a 2,5%. La tasa básica, en algunos periodos tienen un comportamiento como se espera, inverso. En otros no se ve tan claro, pero lo cierto del caso es que también hay evidencia, como ya se las voy a explicar, de que las variaciones en las tasas de interés impactan la colocación de crédito. ¿Ah? Entonces, vean que tal vez la línea roja que ha caído en los últimos meses, desde el 19, ha venido disminuyendo la tasa real, el verdadero costo de endeudarse, mientras que la colocación de crédito más bien pareciera que crece. Entonces, la tasa puede ir jugando. El asunto es que ya el Banco Central está llegando a un punto en el que se le acaba. Tiene un margen de acción bastante disminuido. Y lo que queda ahora ya no es trabajar tasas, sino inyección monetaria, si es que se desea tratar de ver un impulso económico, cosa que honestamente, señores, yo no lo veo. Y claro, hay gente que habla de que el Banco Central es inflacionario. No, estamos en contracción. Ahí no hay inflación. No hay demanda como para que se crea una espiral de inflación. Claro que el banco va a tener que tener mucho cuidado porque si realmente se llega a reactivar la economía, pues no hay que sobrecalentarla porque estaríamos en presencia entonces de un proceso inflacionario que tampoco nos gusta. ¿Ah? Por aquí vamos, señores. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, entonces, resumiendo hasta este punto, tenemos expectativas de aumentos de la producción y eso nos lleva a expectativas de aumento de crédito para este año. ¿Es probable Don que se Juan, firme? Sí, adelante. Keril Soto nos indica. Don ¿De Juan, qué cooperativa es, perdón? no lo menciona Keril Ya, Soto. no importa, no importa. Según su experiencia, a sabiendas de que es un tema muy propio de cada organización, ¿cuál sería una proyección sana y real de crecimiento de las carteras en el sistema cooperativo en general? Depende del sector que atiende la cooperativa. Ah, depende. Si la cooperativa está en una institución pública, todas están con presupuestos recortados, no pueden gastar mucho, pero los salarios, aunque estén congelados y tal vez la ley de empleo público vaya a dejarlos fijos por unos años, lo que hay que ver, más que la tendencia del crédito, es la capacidad de pago del cliente. Aquí me meto en la microeconomía de la cooperativa y en la microeconomía de la regulación. Porque en la de menos ustedes dicen, mi institución, mi organización sigue adelante, sigue funcionando, no tenemos despidos, no tenemos reestructuraciones, que en este momento por la crisis, la restricción presupuestaria es difícil que se vaya a dar. Pero entonces veamos ahora la capacidad de pago de esta persona, porque probablemente si tiene muchos créditos y su capacidad de pago está muy restringida, con ese asociado no voy a poder hacer un negocio adicional de crédito. Va a estar muy restringido. ¿Ah? Y ahí es donde entra la nueva regulación de crédito que ustedes deben estar examinando con pinzas. Ahora, si es una cooperativa con cierta holgura, con asociados con buena holgura presupuestaria, sigamos colocando crédito y no veamos tanto el 2,5% del IMAE, veamos la propia estrategia y hasta dónde puede crecer el crédito de la cooperativa. Otra cosa sería, como en algunas cooperativas que antes eran cerradas al sector público, se abren al sector privado o se abrieron al sector privado. Kevin, ahora sí, ¿cómo está? ¿Cuánta gente de ese sector privado tenemos? ¿Cómo está la actividad económica de ese sector privado? Si esa actividad económica
de los asociados que tengo del sector privado son de turismo, transporte, cuestiones de servicios, tengo por seguro que eso no va a levantar fácilmente. Entonces, claro, ahí viene el tema de que, bueno, tal vez la colocación de crédito en el sector privado, concentrado en sectores muy deprimidos como turismo, algo de comercio, transportes, tengo por seguro que entonces mejor restringamos ahí el crédito. Pero si yo tengo asociados de sectores como el agrícola, que siguió creciendo, sectores de avance tecnológico que están creciendo bastante, bueno, ahí sigo colocando crédito. Es un ejercicio de balance de riesgo-rendimiento, sin necesidad de ver el 2.6% del IMAE. Háganlo de una forma micro, no tanto macro. Pero claro, si el IMAE crece, tenganlo por seguro que se favorecen también esos sectores que se ven muy deprimidos. No sé si con eso le contesto a Kevin. Que me lo diga, porfa. Don Keril no ha anotado nada más, supongo que está satisfecho, continuaría. Supongo, claro. Pero vuelvo al tema. Para reiterar, ¿la economía nos impacta a todos? Claro que sí. Pero por favor, váyanse a ver detenidamente la actividad económica de los sectores de sus asociados. Me vienen al caso algunas cooperativas que le dieron crédito a asociados que trabajan en las municipalidades. Y de un momento a otro vino la aplicación estricta del Código de Trabajo y el límite de deducción de crédito según el salario líquido mínimo que deberían tener. ¿Qué pasó con esas operaciones de crédito, señores? Que bueno, las municipalidades dijeron, ya no deduzco planilla, Hacienda ya no deduce, porque si lo hacen quedan por debajo del salario mínimo y ya, tronaron. Entonces, esas cosas tan sorpresivas, pues uno no las puede ver a futuro. ¿Qué pasará este año con alguna legislación cooperativa o con alguna legislación relacionada con el Infocop? No sé, cuestiones de esas son bastante sorpresivas. Lo que uno sí tiene que tener claro es en lo que estamos parados hoy en día, cuál es nuestra capacidad de crecimiento y hacia qué segmento de los asociados vamos a dirigir esa capacidad de colocación. Porque a la hora de llegar, pues parte de la responsabilidad social de una cooperativa es no sobreendeudar al cliente tampoco. Y llevarlo a ese límite es más bien ponerle un estrés. Entonces, esas cositas entran siempre a jugar. Bueno, voy a continuar, señores. La relación entre la tasa de interés y el crédito, como era de esperar, negativa. ¿De acuerdo? A menores tasas de interés, mayor la colocación de crédito. Entonces, de ahí no nos salimos. Quiere decir, vuelvo ahora sí a reiterar la conclusión. Si esperamos un aumento de la actividad económica Don y Juan, sí, adelante. Keril dice copelecheros y que muchas gracias. Muy bien. Y ahora una nueva pregunta de doña Flora Alvarado. Una Sí. incertidumbre que tengo es cómo va a afectar el congelamiento de salarios versus el incremento de costos de servicios públicos y canasta básica y colocación de crédito y morosidad, porque todo está muy entrelazado. Bueno, esa pregunta es excelente. Estamos hablando de la capacidad de pago de las personas, de los asociados, ¿verdad? Veo lo siguiente, si se congelan los salarios y se establece salario único, pues habrá que ver cuáles son los mecanismos de Hacienda, del Servicio Civil y de todos los que entran a jugar ahí para ir cerrando las brechas entre salarios que todavía no van a estar sujetos al único y los que ya están sujetos al único y todo eso. Eso tal vez pueda tener ahí algún impacto presupuestario, pero lo cierto del caso, y esa es mi expectativa, doña Flora, es que el congelamiento de salarios se va a sostener tal vez por 2 o 3 años. Lo veo, acabo de leer que la Contraloría rechazó 119 presupuestos en los que se preveía un incremento salarial. Y ahí vi Banco Nacional, vi Banco Central y no se los aprobó. Y bueno, el Banco Nacional ya dijo, hey, no hay incremento, ¿verdad? Banco Central no sé qué irá a decir. El Banco Central debió haberlo tenido más claro. De ahí salió parte de la reforma fiscal. Al final de cuentas, mi expectativa es que esos salarios se mantengan congelados. Ahora, en cuanto al costo de la vida, no inflación, porque no tenemos ni vamos a tener inflación elevada, el costo de la vida, que es diferente a la inflación, ¿no?
Va a depender en mucho de dos cosas, hasta donde yo lo puedo vislumbrar en este momento. La política de tarifas de servicios públicos es vital para decidir si ese costo va a aumentar o va a disminuir. De hecho, cuando uno hace análisis del índice de precios al consumidor, eh, más del 40% de las variaciones del índice se explican por las tarifas eléctricas. Entonces, claro, si esas tarifas, ya voy a hablar de ellas, se estabilizaran, probablemente el índice de precios no va a tener presiones al alza y el costo de vida se va a mantener relativamente estable. Pero también ahí entra el precio del combustible, que sí tiene un sub y baja interesante, aun cuando son precios bajos todavía. Las tarifas de agua, que son relativamente bajas, no vislumbro que vayan a subir, al menos que nos carguen las tortas de acueductos y alcantarillados. Entonces, en buena medida, no vamos a tener inflación, pero puede hacer que la presión del costo de vida venga, como ha sucedido en años anteriores, vía ajustes tarifarios de los servicios públicos. Y ese es el primer elemento. El segundo que podría entrar a presionar costo de vida es el tipo de cambio, que afecta a los costos de producción de los insumos importados. Y nosotros tenemos muchos insumos importados. El principal, combustible. Entonces, va a depender de eso. Si el tipo de cambio va a ir subiendo porque no firmamos el convenio con el fondo, probablemente vamos a tener un mayor costo de vida y sí, va a tener una menor capacidad de pago si mantenemos un congelamiento de salarios. Ahí es donde comienza la cooperativa a evaluar la capacidad de pago, lo que les mencioné hace unos minutos. Hay que evaluarla y ojalá segmentarla por el tipo de asociado que tengamos, comenzando si es sector público, si es sector privado. Si es sector público, si es en propiedad, si es interino. Si es sector privado, está en un sector contraído o está en un sector que sigue creciendo. Esas cosas son las que nos van a ayudar. Ahora, en cuanto a tarifas, veámoslo de esta forma, ya leí en noticias de que se viene una disminución en la tarifa eléctrica residencial del 19%. No sé si ahora en enero o en febrero, no sé, hay que estar atento. Pero eso se debe en parte, démosle gracias a la presión contable del contador y de otras cosas, a que el ICE, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, ya no nos carga el costo operativo de las plantas hidroeléctricas porque los tenía como costo operativo y como costo operativo entraba en la tarifa, pero ya por norma contable, perdón, y por obligación, no solo del Congreso, sino de un montón de gente en el sector público, admitió la recalificación de sus fideicomisos para ponerlos como fideicomisos financieros y eso ya no entra en la tarifa. Entonces es muy probable que veamos una baja pronto de la tarifa eléctrica residencial. Y claro, eso va a hacer que yo, en vez de pagar los 19,000 pesillos que pago de electricidad al mes, pueda estar pagando tal vez 13, 12 mil pesos. Así de simple. Es un tema de factores a los que uno les tiene que poner el ojo, pero que no podemos controlar así nomás. Y bueno, esperemos que no haya una devaluación, perdón, depreciación del tipo de cambio fuerte, como para decir el precio de la canasta básica va para arriba. Y eso sí sería ya un problema de costo, no tanto de inflación. Bueno, hay que ver la capacidad de pago, lo único que yo puedo recomendarles. No sé si estaré claro con esa idea, señores. Bueno, doña Flora me dice si le pareció, si no, pues puedo seguir ampliando. Aquí me voy a meter un poquito más en números un poco interesantes para que ustedes vean algo. Este es un gráfico que no se genera en Excel, es de un procedimiento relativamente muy técnico. Nada más fíjense en la línea azul que está ahí. La línea azul es la importante, las otras no. Y ahí la línea azul lo que me dice es cómo se mueve el crédito, la colocación de crédito, cuando cambia la actividad económica, cuando cambia el IMAE. Entonces, aquí podríamos ver lo siguiente. Supongamos que efectivamente este año va a crecer la economía y que va a haber un aumento de la colocación de crédito. Si ustedes fijan la vista, al inicio de la línea azul se van a dar cuenta que asciende. Entonces, es muy probable que en los primeros 3 o 4 meses
cuando comienza a crecer la economía, el crédito crezca también, pero luego tiende a disminuir un poco. Y esos son los ciclos del crédito de los que nos habla la regulación de la SUGEF, como provisiones contracíclicas o estimaciones contracíclicas. No tiene un impacto tan grande como uno se lo hubiera imaginado, y yo les voy a dar mis hipótesis de por qué el IMAE, si bien tiene un impacto, no pareciera tan grande como sí lo era hace varios años. Pero tiene algo de impacto, lo que pasa es que no perdura, no ha perdurado en los últimos 5 años. Y eso es probablemente por un tema asociado con nuestro ciclo económico que no ha estado fuerte. Pero en el caso de la tasa de interés, el golpe es fuerte. ¿Ah? Vean otra vez la línea azul. Si la tasa de interés aumentara, la línea azul va para abajo. Así se lee. Significa que la colocación de crédito disminuye y puede alcanzar un mínimo de decrecimiento o de desaceleración al quinto o sexto mes después de que ustedes subieran la tasa o todo el sistema financiero. La tasa de interés influye severamente en la colocación de crédito. ¿Ah? Y después el efecto se va diluyendo. Claro que también lo podemos ver de la otra forma. Si la tasa de interés disminuyera, el crédito va a aumentar. La línea azul se interpreta de manera inversa. Un aumento de tasa provoca una disminución de colocación. Una disminución de tasa provoca un aumento de colocación. Y sí, son impactos grandes. Ya se los voy a resumir. Eso es para impresionarlos, señores. De esta otra forma también, los ciclos del crédito y del IMAE, otro gráfico muy especializado que con algunas cooperativas, tanto los anteriores como estos, los he desarrollado. En promedio, en los últimos 5 años, las alzas y bajas del IMAE, de la producción, de la actividad económica, ingreso real, gráfico de la derecha, tardan en promedio 6.66 meses. En promedio, ese es el ciclo del IMAE. 6.66 quiere decir que el IMAE sube y baja en promedio entre 6 y 7 meses. Entonces, lo interesante es asociarlo con el gráfico de la izquierda. Lamentablemente el numerito no se ve porque la edición del gráfico no lo permitió. El ciclo del crédito. ¿Cuántos meses en promedio tarda la colocación de crédito en subir y bajar? En promedio, tarda entre 9 y 10 meses. 9.39. Entonces, ustedes podrían estar viendo ahora una aceleración del crédito. Probablemente entre 9 meses vean una desaceleración o viceversa. Ustedes podrían ver ahora una desaceleración y en promedio dentro de 10 meses, allá por octubre, septiembre, octubre, van a ver una aceleración. Entonces, eso es para todo el sistema financiero. Yo lo he hecho con algunas cooperativas a los que les hago estos análisis de riesgo. Y sí, la colocación de crédito tiene ciclos. Y si se dan cuenta, el del IMAE es de 6, 7 meses. El del crédito 9, 10 meses. Quiere decir que el IMAE antecede, impacta antes al crédito. Si el IMAE se mueve en ciclo, el crédito se mueve en ciclo unos meses después. Entonces ya uno comienza a configurar que si este año vamos a crecer, es probable que el crecimiento en crédito se vaya a dar más o menos unos 9 meses después de que el IMAE comienza a crecer este año. Entonces hay que tener el dato del IMAE de cuándo en el 2020 ya tiene tasa positiva y decir, bueno, en los 9 meses tal vez pueda tener ya una aceleración de colocación de crédito. Pero hay que estar viendo el IMAE. Ahora, para las cooperativas eso puede ser diferente, especialmente las de ustedes, porque son con salarios ahora fijos, no tienen ajustes y tal vez ese ciclo no sea tan parecido al del todo el sistema financiero. Habría que hacerlo cooperativa por cooperativa. Para eso hay que tener un paquetito estadístico y unos cuantos datos. No da para más, no es difícil. Yo con mucho gusto los puedo ayudar. Estos son los ciclos para impresionarlos con el gráfico, muchachos. ¿Qué es lo que sale del análisis numérico de estas relaciones entre IMAE y crédito? Primero, que todo pareciera que en los últimos 4 o 5 años la relación del IMAE, el ingreso de la economía, el ingreso de los hogares, no tiene una relación tan importante con el crédito. Y es porque estamos en una etapa de ciclo
en la etapa contractiva del ciclo económico. Entonces, por ahí se rompen las relaciones. Es de esperar más bien que una disminución del IMAE nos haya llevado a una disminución del crédito. Y aún así el crédito siguió creciendo un poquito. ¿Qué nos dice el análisis numérico? Si el ingreso de los hogares aumentara un 1%, esa es la medida, la colocación de crédito aumentaría 0.70%, es débil. Y eso es porque estamos en la parte contractiva del ciclo. Si estuviéramos en la parte expansiva, esa relación probablemente sería mayor a 1. Sería una respuesta bastante importante. Por el momento, y aquí es donde yo cuestiono o hago ver la futilidad de la inyección monetaria del Banco Central, por más que yo inyecte dinero, difícilmente el IMAE va a crecer. Si yo doy crédito, el IMAE no va a crecer, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque hay una relación muy tenue en este momento. Lo que se necesita, si es que el Banco Central hubiera querido ayudar a eso, es inyectarle capital a las empresas. Produzcan, contraten gente, abran mercados otra vez, pero mientras tengamos medidas sanitarias ya no tan restrictivas, gracias a Dios, pero aún así de que los restaurantes no tienen más allá de cierto aforo, los cines no tienen más allá de cierto aforo, pues la relación va a ser tenue todavía. En el caso de las tasas de interés, si la tasa de interés disminuyera en un punto porcentual, la colocación de crédito aumentaría en un 1,52%. Es un impacto muy importante. Y también al contrario, si la tasa de interés aumentara en un punto, entonces el crédito disminuiría en 1,52. De ahí la importancia del convenio con el fondo. Si ese convenio no se firma, estaríamos probablemente viendo aumentos de tasas de interés en este año 2020. Y esos aumentos podrían representar una disminución en la colocación de crédito. Y ahí comenzamos otra vez a cambiar planes operativos y estratégicos. Y algo muy interesante que pude medir ya con la información disponible es que las medidas de la pandemia hicieron que la tasa de crecimiento del crédito disminuyera en 2,94 puntos porcentuales. Es decir, si estamos creciendo al 2,5 anual en crédito, en ausencia de la pandemia estaríamos creciendo en casi 5 puntos o más de 5 puntos porcentuales, pero la pandemia nos tiró el piso para abajo. Entonces, bueno, si vamos saliendo del problema de la pandemia, se reabren los negocios, la gente no se enferma tanto, que es un problema de productividad serio, pues entonces estaríamos viendo un efecto que se diluye y podríamos volver a temas de crecimiento real del crédito del orden del 5-6%. Pero la pandemia consumió el crédito en 2,94 puntos porcentuales. Es un tema que ya se pudo medir porque tenemos 10, 11 meses de registrar información. Previsión de riesgo. Señores, como se los he dicho, ya con esto voy terminando. Vean a ver si ustedes tienen carteras de crédito débiles, especialmente las cooperativas que se abrieron al sector privado en temas de comercio, servicios, personal, construcción lo dudo, pero bueno, es un sector de los más reprimidos que hay. En el caso de que ustedes no estén abiertos al sector privado, valoren el impacto del congelamiento de salarios. ¿Qué va a pasar con la capacidad de pago? Comiencen a investigar tal vez cómo ha movido su patrón de consumo el asociado para poder tener una idea de si está endeudándose por otra parte, que es peligroso, si está restringiendo gasto, ¿qué ha hecho? Y es bonito darle la pista a eso y ustedes tienen cómo localizar asociados, pueden muestrearlos, hacerles una pequeña encuesta. ¿Ya? Si quieren diseñar la encuesta, yo con mucho gusto también les ayudo, soy estadístico. ¿Ah? Tienen ustedes que identificar quiénes, una vez que pasen las medidas de flexibilización de la SUGEF, quiénes realmente no van a poder saldar sus deudas. Lo que llama SUGEF riesgo alto no viable. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos al 100% de estimación de crédito. ¿Se puede activar alguna recuperación de garantía? Bueno, hay que identificarlos con precisión. Y yo estoy seguro que van a seguir las readecuaciones de crédito, porque hay gente bastante dañada económicamente. ¿Ah? Y eso hay que ayudarlos también. No es una cuestión solo de
de capitalismo salvaje de cobrar por cobrar, no, hay que ayudarlos. Es gente que tal vez estaba en muy buena situación, estable, y de un momento a otro, pues la medida exógena del cierre de la economía los hundió. Los sectores se van a ir reactivando de manera diferente. Yo esperaría que el comercio se reactive más rápido que el turismo, por ejemplo. Construcción se va a reactivar tarde. Algunos servicios, sectores de servicios van para atrás más bien. Y al final voy a dar una idea sobre esto, una reflexión. Entonces, si ustedes tienen asociados del sector privado, identifiquen qué sectores están y comiencen a ver cómo pueden ayudarlos con el tema de la administración de sus deudas, tal vez incluso readecuando, reestructurando y haciendo la cuota más liviana. ¿Ah? ¿Cuándo va a regresar la normativa de riesgo a la normalidad? Bueno, señores, ahora se está discutiendo la nueva norma y ustedes van a tener que calcular modelitos de probabilidad y cuestiones de esas tan elegantes y sofis, como digo yo. Entonces, al final de cuentas, podrán subsistir si volvemos a la normalidad regulatoria. Bueno, hagan el ejercicio, se puede hacer, porque al final de cuentas, las medidas que hemos tenido lo que han hecho es esconder la morosidad y está latente. Definitivamente un crédito que tiene morosidad maquillada, transitoriamente es un crédito que está en problemas, siempre, no es un crédito que está al día. Eso hay que irlo identificando y claro, va a depender de cómo evolucione la nueva norma de riesgos de la superintendencia. ¿Ah? Hay que ir preparando los sistemas para la nueva normativa de crédito, eso es completamente al margen de esto, pero es un elemento adicional, no de incertidumbre, porque aquí viene la norma, sino de cómo operativamente ustedes van a disminuir los riesgos de cometer errores en el cálculo de las probabilidades y de cómo medirlas, ¿verdad? Entonces hay que preparar los sistemas para eso. Y para prepararlos, recuerden que la probabilidad habrá que calcularla de manera histórica, retrospectiva. Van a tener que buscar información de los asociados desde hace tal vez 2 o 3 años para acá. Bueno, hay que irlo haciendo, ¿de acuerdo? Eso es un riesgo operativo que ustedes tienen. Riesgos de mercado. Sí, las tasas de interés podrán estar estables si se cumpliera el acuerdo con el fondo. Es probable que los precios de los títulos del gobierno central recuperen terreno. Hay que estar atento con la volatilidad de los rendimientos. Recuerden que el valor en riesgo mide volatilidades y eso impacta el requerimiento de la suficiencia patrimonial. Aun si los precios tuvieran presiones al alza, podría ser que el tipo de cambio se sostenga. Yo creo que va a seguir cierta presión, al menos en los primeros meses del año. Todo va a depender de si aquí a junio tenemos aprobadas las leyes que requiere el convenio con el fondo. El riesgo de liquidez, bueno, la economía está muy líquida y tal vez si llegue a estar ilíquida, el Banco Central va a tener que intervenir. Y ya lo ha hecho. Ya tiene un mecanismo aprobado en su ley orgánica que ya le permite intervenir en algún momento ante iliquidez en el mercado secundario de la bolsa. Hay mucha gente a la que no le gusta eso porque dicen que es un mecanismo triangulado para financiar al gobierno. Yo no lo veo tan cruel. Incluso yo hice un documento a nombre de la Bolsa de Valores y unos puestos de bolsa dirigida a la comisión que vio la reforma al Banco Central, diciendo que es uno de los instrumentos por excelencia de un banco central, intervenir a regular la masa monetaria. Pero bueno, hay gente que cree en las teorías de la conspiración y no hay mucho que decir para cambiarlos. El tema con el riesgo de liquidez es que probablemente si hubiera un problema de liquidez, el Banco Central se va a ver en la obligación de intervenir. Entonces, no lo veo como un tema preocupante para este año, realmente. Y con esto termino, señores. Yo lo que les puedo decir en términos generales es, tengan a alguien encargado de seguirle la pista a algunos indicadores económicos, especialmente el IMAE y sus sectores, para ir viendo cómo se mueve la tasa de crecimiento interanual, a ver en qué momento se puede acelerar o sale de la zona negativa. Estén leyendo cómo avanza la ley del empleo público, cuáles son los cambios que se le pueden estar incorporando, porque ustedes al atender cooperativas asociados del sector público, pues van a estar muy, muy condicionados por esa ley. Entonces vale la pena que alguien esté siguiéndole la pista de cómo camina eso. Y claro está,
cómo se discute el convenio con el fondo, que realmente es de lo que dependemos en este momento. Señores, con eso termino. Dejo la posibilidad de sus consultas, de sus observaciones, preguntas. Don Johnny. Tenemos varias preguntas. Primero, doña Flora, que usted fue muy claro, que muchas gracias. Don Johnny Mejía, ¿cuál es la capacidad de pago recomendada en las condiciones proyectadas? Esa capacidad de pago, si yo estuviera administrándola en este momento, y depende cómo define, porque me he encontrado que hay definiciones diferentes en las cooperativas, yo esperaría para darle crédito, para mí un sujeto de crédito en la cooperativa, eso sería aquel que tiene el ingreso líquido disponible que sea un 30% de su ingreso total. Ese sería para mí el precio de reserva. Habrá algunos más propensos al riesgo, con un apetito de riesgo mayor. Entonces dicen, no, yo le daré crédito a los que les queda un 10% libre. Bueno, eso hay que hacerle números. O puede ser alguien tan conservador que diga, no, si le queda el 50% le doy crédito, si no, no. Yo en lo personal siempre he seguido la regla del 30%, que no solo aquí ha existido, sino también en la mayoría de los países, que le queda un 30% libre bajo la simulación del crédito nuevo. Con eso ya uno puede esperar que cubra las necesidades básicas, además de pagar el crédito. Pero es mi precio de reserva, mi apetito de riesgo. Eso va a depender de cada cooperativa. Realmente yo he visto algunas que lo que hago es sacar los granos de frijoles y me hinco con las rodillas peladas a pedirle a Dios de que tengan compasión de la cooperativa, ¿verdad? Porque se van a niveles demasiado elevados de riesgo. Y hay otras que desaparecen y que desaparecieron por tener niveles demasiado bajos de riesgo. El riesgo es fundamental para hacer el negocio, si no, no lo habría. Pero mi punto para don Johnny es un 30, ese es como un apetito de riesgo moderado, así lo calificaría yo. Tendría que hacerle números más precisos, pero por lo que yo he trabajado con cooperativas, podría ser un punto medio entre las muy conservadoras y las muy laxas. Estamos. ¿Qué más, don Muchas Carlos? gracias. ¿Cuál es doña María del Carmen Molina? ¿Cuál es la situación de la morosidad con respecto al riesgo de crédito? Lamentablemente, doña María del Carmen, las cifras no digamos que están maquilladas, es que cambiaron las reglas de la morosidad y de cómo se van registrando y la estimación y todo eso, ¿verdad? La morosidad no ha sido, hasta donde me han dicho las personas de la SUGEF, no ha sido un tema tan grave como se lo hubieran esperado. No lo ha sido. Sigue estando alta en algunas instituciones, pero fue también porque tuvieron un apetito y riesgo elevado. Y al final de cuentas eso pasa factura. Pero fijarse en este momento en la morosidad que publica la superintendencia, hay que tenerle cuidado porque hay mecanismos que la flexibilizaron en su medida, especialmente cuando uno califica en niveles de riesgo A1, A2, B1. Yo esperaría llegar a marzo, cumplido ya un año de medidas económicas y regulatorias, para hacer un análisis complejo, completo, de cómo se ha movido la morosidad, pero tenemos que esperar, digámoslo de esta forma, a que se normalice su medición. Y eso pues no es exclusivo de Costa Rica, es de todo el mundo. Yo conozco una, una microfinanciera en Honduras que la dueña y gerente está feliz porque no se le ha movido la mora, pero ¿cómo no? Si la congelaron. Nadie tiene más de 30 días de mora por una decisión de la normativa. Entonces, señora, hágame el favor, en el momento en que le quiten esa norma, usted va a ver una morosidad más alta. ¿Cuánto más? No sé. Pero al final de cuentas, si uno ve su tendencia, usted puede estar en este nivel. Casi se muere. No me quería pagar. Pero, bueno, si ustedes están interesados en tener una predicción de por dónde podría estar hoy la mora, es cuestión de proyectar la mora a partir de marzo del año entrante con todo el comportamiento previo hasta febrero del 2020. Esos son modelitos estadísticos sencillos y ya pueden dar una idea de si la mora puede estar más alta, si siguiera el mismo comportamiento. Pero bueno, hay que tener numeritos y hacer el cálculo. Sin embargo, fijándose en la estadística que sale en su SUGEF, es complicado decir por dónde anda en este momento.
Yo esperaría que esté alta, pero no tengo todavía toda la información para concluirlo. Adelante, Carlitos. Don Juan, tenemos también una realidad que es que aunque los diputados han aprobado teóricamente algún nivel de ayuda para las organizaciones en cuanto al cobro para que no se desmejoraran las carteras, a hoy la ley de usura no se ha aplicado en su totalidad. No, no se ha aplicado. Entonces eso sigue generando incertidumbre en el mercado financiero y gente que, bájame lo del salario, de ahí no. Hace mucho sabemos que no es No un es mitigador posible. de riesgo la No, deducción de salario, no, no pero lo es. hoy es más bien un riesgo mayor si los recursos que le han interpuesto, por ejemplo, a la NEP, a la ley de usura, se la declaran a favor de la NEP, volvemos a comenzar con el ciclo y eso es muy preocupante. Es que vemos ahí, gracias que me mencionaste eso, Carlos, porque bajo la ley de usura y todo lo que nos dice el Código de Trabajo, me imagino, y ustedes me corregirán, no soy abogado, que el orden de deducción, la prelación que llaman, ya es un riesgo de crédito. Es decir, yo puedo hacer que esté entrando de último y cuatro adelante de mí están arriba. Por ejemplo, Caja de Ande creo que es la primera en Ah, algunos créditos, ¿cierto? ¿cierto? Para el sector educativo, Caja Grande. Caja de Ande. Entonces, ¿dónde estará Copeande, Copemep? Tal vez de terceras y cuartas. Ya es un riesgo de crédito que Sí. tal vez hace un año no lo teníamos, ¿verdad? La No ley, la sé. ley, la ley viene a decir que tiene que establecer la tesorería nivel de prelación primero en tiempo, primero en derecho. Por lo menos Sí. eso se ha interpretado, pero tesorería ni ha aplicado la primera, no ha aplicado la segunda tampoco. No, nada. Entonces, ahí hay un riesgo legal que genera incertidumbre en el riesgo de crédito. Entonces, ustedes a la hora de dar crédito, y muy buen punto, Carlos, ustedes van a tener que ver en qué orden de prelación están, porque si están de cuarto, mejor lo pienso dos veces o más, ¿verdad? No Un sé si me puntito explico. arriba por cada prelación. Sí, es que se juntaron tantas cosas el año pasado y se van a juntar tantas este año que honestamente la incertidumbre está muy ampliada. Ustedes podrán tener los mejores planes estratégicos, pero vean que incluso las leyes que salen del cajón de Cuesta de Mora son complicadas y a veces no tienen ni el mínimo de objetivo económico, ¿verdad? Entonces, hay que jugar con eso. Esos son riesgos legales que condicionan el riesgo de crédito y la estrategia de crédito. Y para eso lo único que queda es estar viendo por dónde va la asamblea, por dónde van las leyes, por dónde va el regulador que está estrenando novia, ¿verdad? Entonces puede estar muy feliz ahora don Bernardo. Y al final de cuentas, todo eso entra. ¿Por qué te reís, Carlos? Es la verdad. Uno cuando está enamorado flota en el aire, ¿verdad? Doña María del Carmen, que muchas gracias por la respuesta. Con mucho gusto. Entonces, usted dirá, don Juan, haciendo No algún sé. comentario de cierre, aparte de lo complicado de la ley de usura. Generen visión estratégica con escenarios tanto normales, que normales está difícil, lo que estamos viviendo en ese momento, escenarios pesimistas. El escenario pesimista no es porque me voy a ir por ahí, es para estar preparado. El escenario optimista se da por él mismo y no hay que hacerle números. Ese es el escenario actual que los mantiene flotando y hagan principalmente un escenario pesimista de menor colocación de crédito y eventualmente ir seleccionando clientes a los que con mucho gusto les doy crédito y a otros a los que les pongo un signo de interrogación y a otros a los que les digo no. Sí, es muy feo decir no, pero a ustedes les puede generar riesgos de rebote, mejor me salgo de la cooperativa, me llevo el capital social, que es otro tema de discusión que ustedes tienen ahí con la SUGEF, que ya no los quiere considerar como obligación financiera y no capital, me parece una aberración. Generen al menos un escenario pesimista para los primeros 6 meses de este año. Y si se da algo mejor, aprovechenlo. Pero realmente lo que tienen que ver desde el punto de vista de riesgo es qué tan mal nos puede ir. No es qué tan bien nos puede ir. Y no es que vaya a irles mal, el asunto es estar preparado por si les va mal. Esa es mi conclusión, señores. Y yo con mucho gusto, por medio de FECOPSE, les puedo ayudar en lo que necesiten para hacer algunos números adicionales, si ustedes gustan. Y estoy con eso, Carlitos.
Muchas gracias, don Juan. No sé Con si mucho alguna gusto. persona quisiera abrir el micrófono, hacer algún comentario de cierre. De no haberlo, darle las gracias y de verdad la familia FECOP se siente engalanada con su presencia y además a seguir adelante. Los riesgos son muchos, pero el ser humano es capaz de De todo, también, de de todo. todo un poco. Bueno, Hasta, muchas gracias, señores. Vamos. hasta volverse a enamorar por quinta vez, don Juan. Digamos que en mi caso, tercera vez. Que esté muy No, bien, no don sea, Juan, muy no amable. sea tan doña Vina. Qué bárbaro, Carlos. Está bien. Que esté muy bien, Estamos, muchas gracias. señores. Bueno, que la pasen bien. Gracias. Hasta Bueno, luego. hasta luego.